Nico, de si en la carrera de arquitectura en algún momento Sí. No, fue tu duda. No fue de todos. ¿Fue de No todos? fue. No Che, fue no de- la interrumpen. Si en algún momento te enseñaron o hicieron alguna unidad específica sobre el armado de nidos de las aves. No. Ah, ¿no? Ni mención. Tampoco, No se rían, tampoco te chicos. sorprendas. De hornero tampoco. No, ¿Pero no, qué? no. ¿Hornero 1, 2 y 3 van a tener? Sí. No. Sí. No estamos preocupados en la arquitectura por la arquitectura animal, digamos, porque Claro. tendría que ser arquitectura animal, la construcción de nidos. Castores, tampoco nada. Tampoco, no porque no le vemos aplicación práctica desde lo humano. La arquitectura no es una ciencia estrictamente humana. Pero Salvo no hay que- nada para aprender ahí. No. Mirá, así está la universidad. La educación pública. Te voy a ser honesto también. Mañana vamos a ir a la marcha, así que aprovecho este espacio para convocar a toda la comunidad que marchemos todos juntos. Es muy importante. No solamente las marchas universitarias son importantes, sino todas las marchas de reclamo de derechos y de reclamos, por ejemplo, salariales o de jubilados. Sería importante que podamos ir todos. Pero la universidad, la facultad, las carreras, yo siempre digo, yo hablo de arquitectura, que es la que más conozco porque la conozco desde varios lugares diferentes, no son los lugares donde uno aprende todo lo que uno sabe. No. Eso es algo que sí, pero no te puedo explicar la necesidad de aclarar esto que hay que tener en los tiempos que corren, donde todo es dado y nada es buscado. Es muy importante que todos sepamos que en la universidad, en la facultad, en la carrera de arquitectura en este caso, no te van a enseñar todo lo que sabes. Más vale, te van a dar como un estado cero de situación para que recién ahí vos, una vez recibido, empieces a estudiar. Estado cero, ¿eh? Es como que la carrera de arquitectura, no sé cómo es el resto, te ponen en tema recién. Claro. Como el estado de la cuestión en una investigación, que es como exactamente. que haces un pantallazo. Bueno, ahí te recibís. Claro. En estos Y ahí arrancás. 6 minutos que está Trelini, no para de tirar un concepto atrás del otro, ¿se dieron cuenta? Factos, Arrancó Puta madre, boludo. máximas. Arrancó con lo importante de estar acompañado. No, fue una pregunta de Juli Siguió. que me pareció muy pertinente. No, pero Pará, la pregunta fue mucho más profunda que mi respuesta, que fue muy pobre, pero la pregunta de Juli fue profundísima. Fue mucho más interesante lo que preguntó. ¿Qué pasa cuando nada te motiva? Está genial. Una pregunta- porque él es la del hornero. Dije, bueno. No, porque viene de anterior, esto es 6 minutos, digo, pero no es, me parece que es más interesante hacer preguntas que respuestas. No, por supuesto. Tengo acá. No, yo no vengo con verdades. Qué difícil que está A mí la todo. palabra puño Pero me- sí con me- puño. Pero no con me da puño- cosa, no, prefiero... Antes venía Beberini así. Claro, exacto. Claro, bueno, pero Berini sí venía ¿qué con el puño pasó lleno de ahora? verdades. Y nadie más nos trajo ningún puño lleno de verdades. Hoy te tocó. Segundito, No, hoy tendría que tomé escuchar una un mensaje posta. de audio. Segundito, ¿sí? Uf. A ver, Hoy deja- en este momento Baridón va a salir del aire, es un momento único que pocas veces pasa en el programa. Esto significa que está por acontecer algo importante en la ciudad. Algo me anticipó antes de entrar al aire, esperemos que ¿Ah, no sí? sea justo ahora el momento, porque sería un problemón que antes de las 12 tenga que dar una noticia muy impactante. Así que Ok. yo esperaría... Mati anda Uy, cargando a ver, no, las música caras que- de último las momento caras- por las dudas. No, Tendría sí, que- yo te- tendríamos que tener un móvil en vivo solamente Sí. enfocándole la Sí, cara no, pues las caras que está poniendo a mí me preocupan. para que nosotros De podamos hecho, entender de qué sí, va. está confirmando lo que pensamos. ¿Es verdad esto o estás haciendo un acting? Es verdad, Nicolás? es verdad. Yo ¿Está, Pero- está por prefería pasar poner algo? música, Cayón. Mirá. No sé si es el momento de anunciarlo. ¿Qué? Eso. ¿Te confirmaron la noticia? Se vuelve a ir. Bueno, Uy, no, audio, yo no era sé. un audio. No, aparte, sí Ah, quiero decir algo. mm. Joaquín todo el tiempo hace esto. Escucha el audio, responde al aire, ¿viste? No, Claro. porque no sé qué. O sea que Esto, si no puede salir al aire es porque es... no es grave. tremendo. Bueno, esperemos que no sea lo que me dijo afuera del aire. Pero pará, ¿es grave o es importante? Las dos cosas. O sea, tiene una connotación de gravedad e importancia porque lo grave lo hace importante. En este ¿A nivel nacional o a nivel local? Empieza con un conflicto municipal, local, y puede escalar a niveles que no sé hasta dónde pueden llegar. Así que Apa. esperemos que no confirme la noticia que me dio fuera del aire. Uy, no, pará. Mira, Pero- mira cómo viene. ¡No! ¿Hay confirmation? What pass? Ay, 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 Yo, ay, ay. pará, preferiría que esperes para mañana a darle la noticia, si es así. O no se confirma. ¿Cómo? ¿Se confirma o no se confirma? No. Ah, bueno, menos mal. No. La noticia, la noticia que va a cambiar la ciudad de Bahía Blanca no la puedo dar yo, pero está. Uf. Bueno, Va a hay cambiar algo la- de eso.
¿Para No sé. siempre? Esperemos que sí. Ah, pero entonces es bueno. No, pero bueno, es inexorable. Es inevitable. Ah, No, chicos, yo están quiero re eso. misteriosos. Otra verdad de Drelin. ¿Vos sabés qué es? Obvio. Me viene profundo. Ah, soy el único imbécil que no sabe qué es. No, yo no sé tampoco. Obviamente a mí no me contaron porque ya lo hubiese dicho ayer. Esto es lo más parecido a la guerra Bueno. de los mundos. ¿Lo conocen eso? Uy, miren, Sí. miren. ¿Podés hacerle un primer plano de esta cara? Agrándalo si podés. Agrándalo si podés porque realmente... Esa es cara de que algo está pasando. Nico, quiero recomendarte que vayas, Dale. si Sí, querés quiero. en pareja o con amistades, como te parezca, Dale. al cine A a ver. ver El Jockey. La última película de tremendo. Ortega, Vicallar, ¿no? zarpado. Che, bueno, la vi cosas, la voy a ir a ver entonces. La cara de hoy y preocupación, mañana son los últimos días que la entrada está a 2.500 pesos. Bien. ¿Y eso lo dan en todos los cines o solamente allá Sí. arriba? No, de hecho yo te recomiendo que vayas acá abajo, que son más Yo, copados. a mí me gusta ir más acá abajo. A mí sí. también. Un Sí. hombre, una preocupación, un Che, audio. tremendo. ¿Ortega es, Sebastián? Ortega, Es bueno ese, ¿eh? zarpado. Es bueno ese pibe, como diría. Una Ah, música, mirá. ¿Ya te a vos respondí? te va a encantar. Una fotografía, tiene Habría que aires algún día- de David Lynch, aires Mirá. de Kaurismäki, aires de Kim Ki-duk, aires de Almodóvar. Tu director favorito de este Sí, año. de este año. ¿Cuál? ¿Cuál es? Kaurismäki, Kaurismäki, de este año, claro. sí, sí. Aki Kaurismäki, hay que aclararlo que es un tipo finlandés. Sí, Todo lo que viene de Finlandia es bastante particular. y bueno, De Finlandia viene no un les da el arquitecto. sol, pero... No, pero tienen un bosque muy lindo. mm, Tienen como algo que tiene que ver con la oscuridad, con la noche, que también es hija del bosque. Es muy interesante esa imagen que tienen los finlandeses, el mar, el frío, el bosque y la oscuridad. La oscuridad tienen también un propia folclore de... tremendo también. Totalmente. Tienen una cultura muy antigua, Mm, vienen también de los viejos vikingos. exacto. Es una cultura muy interesante. Y de Finlandia viene un arquitecto muy interesante del que íbamos a hablar hoy, justamente por eso Juli me tira este pie. Gracias, Juli. De nada. Que es Alvar Aalto. Es un arquitecto finlandés muy importante, Ah, uno pensé que ibas a de decir mis muy alto. preferidos. Era alto, era grandote. Mm, Y estaba casado con una mujer, también era arquitecta, como pasó en la historia de la arquitectura, generalmente las mujeres siempre quedaban de lado. qué raro, ¿no? Y eran una sociedad arquitectónica muy importante. Y Alvar Aalto formó parte de algo que se dio a llamar como el organicismo. Mm, Y que después, una palabra que yo siempre me peleo con mis alumnos diciéndole que una forma curva no es una forma orgánica. Esa cosa que es más de decoradora que de arquitectos que estudian Sí. arquitectura. Pero funda como esa corriente que tiene que ver con el organicismo, de la cual inclusive hasta a Frank Lloyd Wright se lo hace parte, un arquitecto que viene de América, de Estados Unidos, nada que ver, de otra época inclusive, casi de otra época, pero que forman parte de la misma corriente. Muy interesante, algún día vamos a poder mostrar obras de Alvar Aalto. Acá estoy buscando... Que hoy está tan de moda toda esta cosa nórdica, ¿viste? Cuando hablan de lo nórdico, el silloncito nórdico, la lamparita nórdica, bueno, todo viene de allá, de Finlandia, y todo viene básicamente de esa troupe de arquitectos que a la cabeza lo tenía Alvar Aalto Sí. a mediados de la década del 30. Nos llega Interesantísimo. una foto hermosa de Finlandia, nos manda un oyente. A ver. A ver. Es uno de los mejores exponentes de Finlandia que tenemos. Es Qué el tipo clásico pelotudo. ese, ¿no? Sí. Acá dice la firma que junto a su mujer tenía la mujer Aino Marcio y Aina la firma Marcio. Artec. Ajá, Che, es verdad, es verdad. Tema de la universidad que está siguiendo el Chuni, que se presenta en la lista de los asambleístas para la asamblea universitaria. Bueno, Camila se tentó, no sé qué ha ocurrido. Sí, no, le iba a pedir a Camila por si puede retirarse y traerme esa comida que hay ahí, que no Sí, sé qué sí, es. queda un Obvio. poquito Tremendo. de torta matera. Esto pasó hace un tiempo, no sé si se acuerdan, Mauro Emilio Scheltel, que violó y prendió fuego a una nena en Dorrego. El hombre está en la cárcel, pero ahora está en la lista de los libertarios en la universidad para la asamblea universitaria. ¿Qué? Pero ¿cómo pasan la ambulancia a los libertarios para armar las listas, viejo? Es una cosa de loco. A Bueno, ver, dame el más cancelado. Tienen pasa un lo promedio. siguiente. No, al margen de Ah, esto, mira, hay romper los una, huevos. hay una discusión que nosotros validamos desde este programa. La persona está estudiando desde la cárcel. Entiendo que debe estar estudiando Derecho. Como estudiante de Derecho, más allá de que está en el penal de Villa Floresta, puede participar de todas las actividades universitarias. El tema es que Scheltel aparece 1, 2, 3... A ver,
¿En qué lugar aparece? Marcelo, cuadrúpedo, número 12. Mauro Emilio aparece. Asamblea Universitaria, el claustro de alumnos. Lista La Libertad 11. La podemos llamar a Marité, porque esto fue un acuerdo entre Marité y Lieberman para que tuvieran listas juntos en la universidad, los dos espacios. Tal vez se les escapó, no lo sé. Lo publica la Brújula 24 hasta hora de la mañana. Tal vez se les escapó. O tal vez es una declaración de intereses, qué sé yo. Por ahí creen en la reinserción penitenciaria, cosa que nosotros creemos hace rato, que es un sistema que debe funcionar. Pero... Me parece que no es lo mismo. La reinserción... No. Me parece que estamos de acuerdo. Tiene más que ver con una provocación. Una Sí, cosa sí. es una persona que se reinserta y consigue un trabajo y se puede reinsertar y haber exculpado su pena y etcétera, etcétera. Y otra cosa es que esa persona pase a formar parte del sistema cívico y político de un país, ¿viste? Me parece una cosa muy diferente. Me parece Por eso. No es lo mismo todo, no es lo mismo. Jodeme que Álvaro Alto inventó esta silla que te acabo de mandar. Es hermosa. Álvaro Alto hizo un montón. Ah, claro, sí. Me Todo muero, lo que mirá. tiene que ver con la madera termoformada o plegada tiene que ver con estos muchachos. Y ahí viene la idea de, en gran parte y en parte, la idea del organicismo. Hay que entenderlo con lo que se contraponía en la época. Hermoso. En realidad hay que contextualizarlo para saber qué es lo que estaba pasando en el mundo y por qué esta corriente sucede. Eso así solo suelto es una cuestión formal. Qué linda, dice Claro. uno. Ahora, cuando uno lo analiza en la época, empieza a decir qué revolucionario, o qué interesante, o qué nueva vertiente abre al campo de la disciplina de la arquitectura. Claro, acá estoy leyendo que esto de las figuras que también proponía tendían a una humanización de las formas. Mira, y en ahí va. el caso de la silla se nota que es como que tiene la formita humana. Sí, ¿No? en realidad habría que pensar, todo esto hay que poner en contexto. Cuando uno habla de la humanización de las formas, ¿por qué se valora que se humanice una forma? Y Porque porque la arquitectura es muy rígida, capaz. Porque lo que estaba pasando en la época era que había una suerte de deshumanización de la forma o de la arquitectura. Entonces, si vos no lo ves en contexto, no vale mucho. Que humanizar una forma, la verdad, me importa poco, porque en sí mismo no tiene un valor. Ahora, adquiere un nuevo valor cuando lo pones en contexto y te das cuenta que en la época lo que estaba pasando era que la máquina era, a lo que más se celebraba era la máquina, era como la referencia dentro del campo de la arquitectura. Aparece, digo, lo hablamos varias veces, pero después de los movimientos de vanguardia surge el movimiento moderno en la arquitectura moderna, etcétera, 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 y todo eso genera una corriente de nuevas arquitecturas del principio del siglo, década del 20 básicamente, donde Le Corbusier aparece como el exponente más importante, donde hay una internacionalización de la arquitectura, lo cual es la primera vez prácticamente en la historia que pasa, como un rasgo de la globalización dentro de la arquitectura. Podía pasar desde la India, África hasta América, la arquitectura podía tener los mismos rasgos, cosa que nunca había pasado. La arquitectura la arquitectura siempre expresó lo que pasaba en el lugar y en la época, siempre fue un reflejo de época. La arquitectura moderna vino a transformar y a cambiar todo eso. El siglo XX vino a cambiar eso, los medios masivos de comunicación vinieron a cambiar eso, la posrevolución industrial vino a transformar todo eso. La arquitectura va estribada arriba de eso. Entonces no es casualidad que aparezca el movimiento moderno de esa manera. Lo que vienen a hacer estos muchachos ya de la década del 30, empezando a hablar de esto, de la humanización de la arquitectura, tiene que ver justamente en ese contexto. Si no lo pones en contexto, la verdad que es una cuestión casi decorativa. Claro. Que a mí me da mucho por los huevos ver la mesita nórdica como una cuestión estética, Tal cual. y se le quita todo ese sentido súper interesante que tuvo en la época, que tenía que ver con eso. Claro, después de 100 años no es más que una cuestión estética. Porque si no le pones en ese contexto que hoy no existe más, obviamente, pierde ese valor. Pero es súper interesante como movimiento y como hecho que sucede en la arquitectura, de los primeros que ponen, te diría, no sé si el primero, pero de los primeros que ponen en jaque y en discusión, en debate, la idea de la arquitectura moderna. Década del 30. Imagínate ya, viste estos que hoy critican las cajitas de zapatos como arquitectura, bueno, ya aparecía esta gente que viene del bosque, que viene de lo nórdico, que viene de Finlandia, con esa tradición
Los vikingos siempre tuvieron como esa tradición anti-europea en algún sentido, viste, que una disputa entre yo no vi las series estas que están de moda ahora, pero siempre hay una idea de que los bárbaros invadían el centro de Europa, y se le decía justamente los bárbaros, que no eran tan bárbaros. Claro. Bárbaros en el mal sentido, ¿no? Entonces la arquitectura de los nórdicos no hizo otra cosa más que seguir esa tradición de poner en discusión lo que pasaba en el centro de Europa, que es donde nace la arquitectura moderna. Viena, Alemania, París, Francia. Ese es el caldo de cultivo donde la arquitectura moderna nace, ¿no? Como movimiento. De estas cosas que planteas, Nico, Es un montón lo que acabo de decir. No, ya lo sé, pero tenemos para hacer programas varios después si de quieren esto que planteas, sacar más data de esto. ¿cuántos quedaron de moda y cuántos quedaron con la visión de poner al humano, al ser humano, o la cosmovisión que haya tenido cada uno en la escena de la discusión? Como, O decís, ¿cuántos quedaron? ¿Cómo de- es eso? de todas estas líneas de pensamiento, no nórdico, alguna mirada más clásica, posmodernismo, etcétera, ¿cuántos quedaron como moda de Pinterest? Sí. ¿Y No, cuántos siguen discutiendo todo. la visión del humano? No, todo. No, de esa época no hay nada hoy. Además, la arquitectura pasó por 1000 procesos diferentes, evolutivos, de transformación, de cambio, de replanteo. La arquitectura es como muy termómetro de lo que pasa. Claro. Siempre hablábamos que los primeros en reaccionar son los artistas, ¿no? Ujú. Los segundos son son las arquitecturas. El artista es inmediato, es el termómetro más rápido y más inmediato. Después viene la arquitectura que plasma todo eso. De hecho, Lyotard, que es uno de los filósofos del posmodernismo, que es uno de los tipos que uno más abreva cuando quiere entender qué es el posmodernismo, la posmodernidad, empieza a hablar de arquitectura. O sea, el tipo usa la arquitectura como campo de exploración para entender la posmodernidad. Súper interesante lo que pasa. Hay varios, ¿no? Pero Lyotard es el tipo como que más redondamente lo cuenta. Pero no, nada, qué sé yo. La arquitectura moderna nace en discusión. No Claro. es que fue una religión, ¿viste? Ya Frank Lloyd Wright, otro de mis ídolos, digamos, dentro de la arquitectura, ya su postulado es antimoderno, en el sentido de movimiento moderno. El tipo, cuando le hablan de Le Corbusier, hace como que no lo conoce. Ajá. Y Le Corbusier es lo que es Freud a la psicología, ponele, o Einstein a la física moderna, ¿no? Le Corbusier es el tipo, te puede gustar más, menos, todo muy discutible, pero es el referente, digamos, el número uno de la referencia mundial e histórica. Wright, que es un tipo de una generación anterior, es más de los fines del siglo XIX, del 1800, 1880, 1890, y hasta 1860, 1857 creo que cuando muere, hace un cuerpo arquitectónico de la reputa madre de obra de Frank Lloyd Wright, y es un exponente de arquitectura moderna, porque no puedes, más de arquitectura contemporánea, pero que no tiene ninguno de los preceptos, por lo menos no se rige por los preceptos de la arquitectura moderna, que está medio catalogada. La arquitectura moderna nace con Claro. un catálogo prácticamente. Le Corbusier escribe los 5 puntos de la arquitectura y ahí la cataloga, diciendo, bueno, muchachos, es acá, es esto, vamos por todo el mundo aplicando este libro, ¿viste? Lo estoy diciendo de una manera muy brutal, pero pasa eso. Wright se caga en eso y él hace su arquitectura y la viene haciendo de antes. Y hay algo muy interesante que hace Wright, que la hace americana. La hace americana. Es el primer tipo que tiene una mirada americana de la arquitectura en términos de lo contemporáneo, del hombre nuevo, de la nueva época. Es algo que a mí me fascina profundamente, un tipo que es inspirado por los aztecas, inclusive en ciertas formas y ciertas geometrías, y tiene una mirada espacial americana. Eso es increíble. Cero europeo. Cero europeo. Tiene una concepción espacial americana, una concepción del territorio americana. ¿Qué carajo tenemos que ver nosotros, y ahí vuelvo a la densidad, con este concepto de densidad europeo? Claro. Sí, que está todo juntito así, todo hiper mega conectado y nosotros estamos así. Pero que tirados. además, uno hay que tratar de siempre de irse de la faz de lo práctico para pensar las cosas de manera utilitaria. Hay una concepción espacial, emocional del espacio. Es Claro. una cuestión de cómo vive el espacio el europeo. Eso cambia las maneras vinculares, cambia todo. Cómo vivís el espacio te modifica la manera de vivir y tu psicología. Entonces, hey, ¿qué carajo hablamos de arquitectura cuando hablamos de arquitectura moderna? Arquitectura europea. Ray viene a meter la cuña ahí, viene a hinchar los huevos así, che, no, pará, ahí, yo estoy armando la idea de la arquitectura americana. Súper discutible, súper debatible, pero uno de los tipos que la pone arriba de la mesa y genera ese debate.
es americano, no digo norteamericano, Norteamericano. que es Sí, sí sí, norteamericano, porque obviamente Mm. Estados Unidos es la potencia hegemónica que rige a principios del siglo, que se planta definitivamente y domina América y después termina dominando el mundo, pero digo, era inevitable que la arquitectura quede subsumida a esa lógica. Y el tipo genera esa arquitectura. Hay una arquitectura que podés empezar a ver contemporánea, moderna, Mm. americana. Y eso viene de la mano de Wright. Eso es un de genio absoluto. Eso de Estados Unidos para abajo, México, el resto de los países Latinoamérica, ¿se intentaron copiar o traer estilos solamente a las grandes ciudades? Porque después uno ve Sí, las afueras. ¿copiar de qué? No, nada, que hay algo que está de moda y copiamos el estilo americano. Pasa que y todo lo que eso. estudias en los libros no habla de modas. No, son gente muy seria. Mm. Los libros se ponen a estudiar los movimientos, las corrientes, las cosas seriamente. Nunca vas a hablar de moda. Pero pasa que fuera de Estados Unidos, y pasa básicamente en México, Brasil y Argentina, son los tres grandes países del siglo XX, de primera mitad del siglo XX, por su potencialidad, por su tamaño, por su cultura, por su posición geográfica y geopolítica. Son los tres países que empiezan a generar los mejores o los más importantes exponentes de arquitectos. Todos esos tipos, casualmente, países del tercer mundo o en vías de desarrollo, las academias son mucho más modestas que en Estados Unidos o en Europa, entonces estos tipos se terminan formando en Europa. Gran parte de ellos se forman en Europa o se forman en sus países de orígenes, pero van a Europa a terminar su formación, a terminar de entender qué es la arquitectura, porque lógicamente vos querés hablar de arquitectura moderna, pero caminás por tu ciudad y no hay. Vivís en Claro. el Distrito Federal o en la capital federal de Buenos Aires y ahí no hay, imagínense, década del 20, década del 30, década del 40, no había arquitectura moderna por todos lados. No había una cuestión de época que se respiraba en el aire. La tenías que ir a buscar a los países donde pasás y se iban a Europa. Y se formaban, tenían sus trabajos, sus viajes experimentales y qué sé yo. Y volvían de Europa a poner en práctica todo eso que veían. Pero no podían evitar pasarlo por ese tamiz de lo americano. Por eso aparecen tipos como Luis Barragán en México, que genera toda una corriente propia mexicana de la arquitectura. Por supuesto muy inspirada en el movimiento moderno, pero le empieza a dar esos tintes propios de su país de origen. Mismo pasa con Lucio Costa y Pero después este con Barragán, Niemeyer en Brasil. ¿qué hace? ¿Colores o Claro, estructuras? se empieza a trabajar las texturas, empieza a aparecer la idea de lo tectónico, del color, de la forma, pero sobre todo de lo tectónico, algo que habla mucho de México, de su cultura principal. Lo tectónico tiene que ver con la masa, con la piedra, con lo pesado, no con lo etéreo, porque también lo etéreo es un poco hijo en Europa y demás, hijo un poco de la revolución industrial, de ciertos avances tecnológicos que sí empiezan a aplicarse a la arquitectura. Bueno, en México recupera como otra tradición, pero siempre en clave moderna, con una mirada contemporánea del siglo XX. Entonces Barragán se transforma en el tipo que empieza a hablar de una arquitectura que puede decirse mexicana dentro del movimiento moderno. De la misma manera lo hace Oscar Niemeyer con Lucio Costa, que era un poco el que lo apadrinó. Dos grandes arquitectos que le ponen la cara a la arquitectura moderna de Brasil. Acá Andy dice, alto arquitecto Alvar, muy buena la columna. Alvar Alto. Alvar Alto, la columna del señor Terellini. Alejandra dice, me quedo igual pensando en cómo es la estructura del nido del hornero. No, bueno, del nido del hornero sí. A ver, podemos decir algo pero no sé si esto tiene miles de años, yo no sé si se inspiraron en el hornero, pero empieza a laburar la casa de barro. La idea del amasado de barro con esa saliva, las pajitas y el barro que iban armando los tipos, van armando su casa, pero sobre todo porque esa cosa tiene como una espiral que se mete dentro y lo protege. Todo este dilema, Nico, del nido de hornero arrancó porque al principio del programa conté de que cuando era chico con un amigo bajamos un nido de hornero de la copa de un pino y conté lo pesado que es. Era muy grande, muy pesado y como decís vos, la estructura así que entra como de un costado y debe hacer toda una espiral por dentro. Claro. Todo de barro, pajita. Y eso hace que no te entre el viento, ¿correcto? Claro, lo protege a sus crías, el nido, los huevos de los que lo quieren venir digamos, a depredar. Una Funciona complejidad. contra el agua, es genial. Es genial.